Hola, buenas noches y bienvenidos. Hoy les voy a explicar cómo hice el procedimiento del proyecto integrador reutilizando del módulo 11, semana 4. Soy Oscar Cruz Díaz y continuamos con el problema. El planteamiento es el problema siguiente. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo elaborando una caja sin tapa para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Para expresar la superficie de la caja, primero debemos identificar que al recortar los cuadros de las esquinas se formará 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S es igual a base por altura, B por H. Si tienes 5 rectángulos, debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, es la base que es X y la altura es 40 menos 2X. Entonces, la expresión de la superficie sería S1, superficie 1, es igual a X por 40 menos 2X. Y ahí tenemos el dibujo o el esquema de la caja que vamos a resolver hoy. Dice el primer inciso: si esa es la expresión algebraica para S1, ahora las otras 4 superficies las tenemos que hacer. Mira, la superficie 1 sería X por 40 menos 2X. Lo mismo sería para la superficie número 2, que son los mismos rectángulos. Lo mismo con los rectángulos, las superficies 3 y 4, que sería 80 menos 2X por X, que son el mismo. Y la superficie 5, que es el más grande, es 80 menos 2X por 40 menos 2X. Bien, primero tenemos que solucionar cada uno de esos y al final sumarlos. Escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Bien, para esto tenemos que sumar todas. Esa es la fórmula, sumar cada uno de las superficies, cada una de las fórmulas. Entonces tenemos que resolverlas una por una. Prácticamente es la superficie 1, que es lo mismo que la superficie 2, así que las voy a simplificar. Es X por 40, vendría siendo 40X. Y luego X por 2X menos 2X, que es menos, nos sale menos 2X a la potencia 2, o sea, al cuadrado. Aquí lo tuve que representar así porque no encontré cómo hacer el número en chiquito aquí en PowerPoint. Entonces, así representamos la potencia al 2, ¿vale? De una vez explico eso. Y lo mismo hacemos con las demás superficies. Cada una es de la superficie 1, es de la superficie 2. Son lo mismo. Entonces la superficie 3 y la superficie 4 igual, lo mismo. X por 80 vendría siendo 80X. Y luego X por 2X es igual a 2X a la potencia 2 al cuadrado. Lo mismo. Y aquí al final con la superficie 5, perdón, lo hacemos lo mismo. Tenemos que multiplicarlo por cada uno. Entonces sería 80 por 40 vendría siendo 3200. Luego 80 por menos 2X sería menos 160X. Luego seguimos con el siguiente, creo que es un binomio. Es 2X por 40 vendría siendo menos 80X, porque aquí se me olvidó decir menos. Lo mismo es con menos 2X por menos 2X. Ley de signos, menos por menos es igual a más. Entonces sería sumando el 4X a la potencia 2. Luego con todo esto lo sumamos y simplificamos. Aquí vendría siendo 3200, que es un número normal, completo, entero. Lo sumamos con, así sumando estos 160X más el 80X vendría siendo 240X. Y si sumamos el resto de los X, aquí con el variable X, que sería 40 más 40X más 80X más 80X, aquí se me olvidó poner 80X, por cierto, de una vez explico.
ya no importa, ya te lo estoy explicando, lo estoy corrigiendo. Y sumando 80 más 80 más 40 más 40 vendría siendo 240x. Entonces, como ley de signos, aquí dice que es menos. Y entonces tenemos que restar 240 menos 240x. Y entonces, al final, pues eso termina siendo un 0. Entonces, el 3200 lo tenemos que sumar al 4x elevado a la potencia cuadrada, cúbica, no, cuadrada nada más. Cúbica, ahí está bien. Siguiente. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. La superficie 5 viene siendo el área de la base, que ahorita vamos a multiplicar por la altura para obtener el volumen. Escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Bien, esta es la fórmula, es el volumen, que es igual a superficie 5, el área de la superficie 5, por la altura, para tener el volumen. Bien, el volumen, así tenemos que hacer, el volumen empezamos, es igual a 80 menos 2x por 40 menos 2x, que estos dos son la fórmula para obtener el área de la base, que es la superficie 5. Y luego esos dos, cuando se multipliquen, lo multiplicamos al final por la altura, que es para obtener el volumen. Entonces, lo mismo, 80 por 40 vendría siendo 3200. Luego 80 por menos 2x son 160x. Y luego con el siguiente, 2x por 40 es 80x. 2x por menos 2x, ley de signos, viene siendo más. Entonces, 4x elevada a la potencia 2 al cuadrado. Volumen es igual, recuerdo que esto tenemos que multiplicarlo todavía por la altura. Entonces, la altura la multiplicamos por esta misma. Mira, aquí sumamos 160x más 80x, que vienen siendo lo mismo porque tienen la variable x. Y vienen siendo los 240x. Entonces 3200 menos 240x, que aquí tenemos un signo de menos, al final se suman estos dos, esta se elimina. Y se suma al 4x elevadas al cuadrado. Y al final tenemos que multiplicar todo esto, tenemos que simplificar aquí la altura por el resto del resultado que nos salió del área de la base. Diablos. Quiero ver si sigo grabando. Sí, estoy grabando. Perfecto. Entonces, multiplicamos x por 3200, viene siendo 3200x. Luego x por 240x. Lo mismo, nada más se agrega un cuadrado a la x, porque aquí no tiene ningún número. Entonces, 240x al cuadrado. Y lo sumamos al 4x, y como que se multiplica esta x también por esta x, la elevamos una potencia más, que viene siendo al cubo. Entonces, más 4x al cubo. Y aquí tenemos el resultado de este inciso. Siguiente. Con base en lo anterior, responde a las siguientes preguntas. Inciso A. Encuentra el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Entonces, si la altura es de 6 centímetros, la variable x tendrá que valer 6 centímetros. Entonces, con base a la fórmula de la anterior, entonces el volumen tendría que ser igual al 3200 por la altura, bueno, por la variable x que se sustituye en esta parte, que viene siendo 6, menos 240x, que en este caso se sustituye por el 6, y esto se eleva al cuadrado, la x que viene siendo el 6. Y luego al final lo sumamos por el 4, por la variable x, que igual es 6, elevada al cuadrado. Entonces, aquí 6 por 6, que es elevada al cuadrado, vendría siendo 36, igual aquí 36. Entonces, multiplicando 3200 por 6 tendría que ser 19200. Luego se suma con el
240 por 36, que se elevó al cuadrado. Se multiplican y termina saliendo como resultado 8640. Y se suma al final con el 4 por 36, que de 4 por 36 son 864. Al final se suman todos y el volumen termina siendo 11.424 centímetros cúbicos, que son elevada a la potencia 3. Inciso B. ¿Cuál es la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros? Aplicamos el mismo procedimiento del anterior, nada más que cambiamos la variable x, que en vez de 6 será 3. Ahí. Mira, la superficie es igual al 3200 menos 4x al cuadrado, que es la fórmula de la base. Y la altura, que es la variable x, termina siendo con 3 centímetros. Entonces, la superficie es igual a 3200 menos 4x, que aquí lo sustituimos, y se eleva al cuadrado. Entonces, 3 por 3 serían 9, 9 por 4 serían 36. Entonces lo mismo, 3200 menos 36 sería 3164 centímetros cuadrados. Que ahí está la superficie, que es el área. Inciso C. Si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Bien, aquí tenemos que encontrar el valor de x, que viene siendo la altura. Entonces, si la superficie equivale a 1200 y la superficie es igual a 3200 menos 4x al cuadrado, entonces 1000 es igual a este mismo procedimiento. Ahora nada más tenemos que invertir la fórmula para que nos dé el resultado de x. Entonces, por ejemplo, si aquí ya es 3200 menos 4x al cuadrado, tenemos que invertirlo, en vez de restando, sumando. Entonces 1000 más 4x al cuadrado tendría que ser exactamente los 3200. Y tendremos que empezar buscando cada uno que sea el resultado. Entonces, al hacerlo invertidamente sería 4x al cuadrado es igual a 3200 por menos 1000. Perdón. Entonces, restando eso sería 2200. Al final tenemos que dividir esos 2200 y entre los 4 que vienen aquí. Entonces nada más quitamos el 4 y tendría que ser el resultado x al cuadrado, tendría que ser igual a los 2200 que acabamos de sacar entre los 4. Al final x al cuadrado, que son lo mismo, estos dos resultados, vendría siendo a la hora de dividir el x al cuadrado tendría que ser es igual a 550, y luego como que entonces si x está elevado al cuadrado tendremos que sacar la raíz cuadrada. Recuerda que la raíz cuadrada se saca dividiendo o buscando un número que multiplicado por sí mismo del resultado que tenemos aquí. Entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 550. Y a la hora de hacer la multiplicación, notamos que 23.452 es multiplicado por sí mismo, viene siendo 550. Entonces, el valor de x es 23.452 centímetros al cuadrado. Ahí tenemos el resultado de x para que la superficie equivalga a 1000. Siguiente inciso, D. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Bien, la superficie, con la misma fórmula de anterior, que es 3200 menos 4x al cuadrado. Entonces, si el x, que es la altura, la sustituimos por 0, pues hacemos el procedimiento con la fórmula. 3200 menos 4 por 0, que igual 0 elevado al cuadrado, pues 0 no es nada aquí. Entonces 0 multiplicado por 4 viene siendo 0. Entonces
prácticamente esto se quita y 3200 no se le resta absolutamente nada. Entonces, para sacar el volumen después, volvemos a aplicar la misma fórmula, 3200x menos 2040, 240, me estoy confundiendo, 240x al cuadrado más 4x al cubo. Ese es el resultado que sacamos en el volumen, es la fórmula. Y si sustituimos la altura por 0, hay que sustituirla. Entonces, como que el volumen, si la altura es 0, realmente el volumen no tiene volumen, porque nada más sería el área de abajo, porque no tiene ninguna altura, entonces no tiene una tercera dimensión. Entonces prácticamente no habría ningún volumen, solamente área. Bien, siguiente inciso. Inciso E. Considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que las pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. Bien, el forro para la base cuesta 2.50. Cada centímetro cuadrado y forro para las paredes laterales cuesta 1,30 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, ¿cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja? Bien, aquí tenemos que sacar el área de cada uno. Entonces, para la superficie 1 y la superficie 2, que vienen siendo lo mismo, tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento para sacar cada una de las áreas. Entonces, sustituimos x, que es la altura, por 2. Y hacemos el mismo procedimiento con las fórmulas que ya habíamos hecho anteriormente. Al final, aquí tendrían que ser 72 centímetros cuadrados. Y tenemos el área de las primeras dos superficies, que es la superficie 1 y la superficie 2, que son la misma. No, espera. Ahorita que estoy viendo ya no son la misma. No, sí son la misma. Aquí solo que aquí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. La verdad sí es la misma. Tendría que ser 72. Aquí me equivoqué. Es 66. Por eso casi me equivoco. Qué bueno que lo noté apenas. Me equivoqué ahorita en el dedo. Pero bueno. Entonces, si 72 centímetros es el área de la superficie 1, entonces tenemos que multiplicarla por el precio que viene cada centímetro cuadrado. Y al final aquí nos termina dando 93.60. Entonces, para la superficie 3 y para la superficie 4 hacemos lo mismo, que viene siendo la misma área. Entonces, tenemos que hacer conforme a la fórmula, ir resolviendo, simplificar y todo, y al final nos va a dar 152 centímetros al cuadrado. Entonces esos 152 se multiplican por el costo de las paredes, que ahí está, es 1.30. Lo mismo, nos da como resultado 197.60 pesos el costo. Y para la última superficie, que viene siendo multiplicar un lado por el otro, ya tenemos que sustituir x, que es la altura, por 2. Entonces, resolviendo cada uno, ahí te lo voy a tener que explicar. 80. La verdad ya me estoy confundiendo, pero sí. Entonces aquí, recuerda que es 2x, entonces x se sustituye y viene siendo 2 por 2, 4. Entonces 80 menos 4 viene 176. Y lo mismo acá, 2 por 2, 4. Y aquí los 40 se le resta 4. Viene siendo 36. Entonces, multiplicando 76 por 36, vienen siendo 2736 centímetros cuadrados. Y lo mismo, esos 2736 se multiplica por el costo del piso. Y su precio es de 6840. Bien, ya que tenemos cada uno de los precios de todas las superficies, nos tenemos que sumar la superficie 1, la superficie 2, superficie 3, 4 y 5. Todos sus costos vienen siendo 7.422.40. Bien, el siguiente inciso, F. Recuerda que un litro es igual a
1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Uy, me sobró ahí una V. Bien, el volumen es igual a 3200x menos 240x al cuadrado más 4x cúbico. Esa fue la misma fórmula que sacamos anteriormente. Entonces, con base a esto, tenemos que sustituir x por los 4, que son la altura. Y entonces, 3200 por 4 son 12800. Luego, le restamos 240 por 4 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado son 36. No. 4 por 4, no, 16, perdón. me quedé con la anterior. Pero luego, son 16. Entonces, 240 por 16 son 3840. Luego se suman a 4 por 4 al cubo. Entonces, tendría que ser 4 multiplicado 3 veces por sí mismo. Entonces, 4 por 4 por 4. Y aquí tenemos otro 4, entonces tendrían 4 cuatros. 4 por 4 por 4 por 4. Y todo eso tendría un valor de 256. Y al final tenemos que hacer la ecuación. Entonces 12.800 menos 3.840 más 256. Nos viene dando 9.216. Entonces esos 9.216 se dividen entre los centímetros cúbicos. Entonces 9.216 entre 1000 vienen siendo 9.21 litros. Bien, inciso G. Recuerda que a un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Lo mismo. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7. Entonces hacemos el mismo procedimiento, pero sustituyendo esta vez x por 7. Entonces lo mismo. 3200 por 7 es 22.400 menos 240 por 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Entonces 49 por 240 son 11.760. Luego 4 por 7 al cuadrado. No, espera, aquí debía ser al cubo. Perdón, al cubo. Entonces ya me volví a equivocar, pero bueno, aquí lo corrijo con la voz. Y explicando lo corrijo, entonces aquí debería ser un 3. Y entonces 7 por 7 por 7, que son 3. Y luego esos 3 por 4, que ya se me olvidó cuántos son el resultado, pero para eso está. Entonces 7 por 7 por 7 por 4. Así se tiene que hacer la multiplicación. Y nos termina dando 1372. Entonces el volumen es igual a 12.012 centímetros cúbicos. Entonces, de esos 12.012 se tiene que dividir entre los 1000 centímetros cúbicos, que viene dando 12.012 centímetros cúbicos. Bueno, litros que tiene que dar. Son litros, aquí también me faltó poner 2 litros. Ay, Dios mío, tengo muchos errores hasta que estoy viendo, entonces ahorita lo corrijo. Pero no pasa nada. Entonces ya estoy explicando y explico que ya me estoy equivocando, pero bueno, ya se entiende. Entonces, el siguiente inciso. Pues ya se acabó el video y ya acabo de explicar cada una de las partes de mi presentación. Entonces, muchas gracias por la atención y espero que tenga un lindo día. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente tarea. Chao.